Muy buenas noches, estamos a 20 de diciembre del año 2022. Son las 7:55 de la noche y vamos a leer un artículo del sociólogo Ender Arena Barrios, politólogo, director de Ciencias Políticas de la Universidad del Zulia, y tiene que ver con una reunión que sostuvieron recientemente el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el señor Nicolás Maduro, y el gobernador del estado Zulia, el señor Manuel Rosales. Pero esta es una postura opositora. Yo respeto mucho al sociólogo Ender Arenas, me dio clase en la universidad. Y yo recuerdo que de mi época de estudiante, aparte de las materias de Emilio Durkheim, del surgimiento de la sociología como tal, este, Ender Arena, el profesor, el sociólogo, trataba mucho de temas de actualidad política. Siempre ha sido su vocación y en verdad, después de tantos años dedicado al estudio y a la parte intelectual de buscar literatura, se ha preparado muy bien. Tanto es así de que uno de sus más preciados alumnos ha sido el hijo del rector de la Universidad del Zulia, que lo fue en su tiempo, y después fue rector de la Universidad Cecilia Acosta, como el señor Ángel Lombardi. Recordamos y saludamos a Ángel Rafael Lombardi, bueno, que estuvo en el posgrado del sociólogo Ender Arena Barrios en la Universidad del Zulia. Y bueno, yo creo que esto tiene un poco sarcástico, ¿no? Pero les repito, esto es un artículo del responsable y propiedad intelectual del sociólogo Ender Arena Barrios y politólogo. Pero de mi parte yo voy a hacer una reflexión, no simplemente me voy a limitar a leer la postura del sociólogo, sino que vamos a hacer un análisis propio, personal, referente al artículo. Yo voy a estar pendiente de lo que él esté publicando. Espero que más que sarcasmo tengamos algún aporte interesante, ¿no? O alguna crítica que en verdad no lo he leído todavía. O sea que voy a tener como una reacción con ustedes. A medida que vaya leyendo voy reaccionando. Pero espero que exista un aporte interesante para el país. Vamos a ver qué nos dice el profesor. Empezamos. Es un poco sarcástico, pero vamos a ver si dentro del sarcasmo logramos conseguir sustancia. La filosofía está de fiesta. La reunión de los dos filósofos más importantes de la Venezuela actual. Sociólogo Ender Arena Barrios. Ese es el título. Esta semana se llevó a cabo la reunión que todo el país esperaba. La reunión entre Nicolás Maduro y Manuel Rosales, ambos representantes del movimiento filosófico contemporáneo venezolano. Por supuesto que nosotros sabemos que ni el presidente Nicolás Maduro ni Manuel Rosales, ninguno de los dos tiene título de filosofía, ni tienen un pensamiento profundo, ninguna preparación, ni ninguna base de ese tipo. Simplemente es sarcasmo, ¿no? Porque se han llamado filósofos, sobre todo a Manuel. La tolda roja del PSU lo ha llamado sociólogo. Más que contradicciones, el pensamiento de ambos filósofos prestados de, eh, de esta a la política en mala hora presentan coincidencias temáticas. Ya. Vamos a leer esto un poquito más lento.
más que contradicciones, es decir, posturas diferentes en cuanto al pensamiento político venezolano y la realidad que estamos viviendo, el pensamiento de ambos filósofos prestados está a la política. En mala hora presentan coincidencias temáticas. Están hermanados, ¿no? Coincidencias temáticas extraordinarias, aunque no coincidentes en su tratamiento, y llegan a desarrollar temas y asuntos que dan cuenta de la diferente formación de la que han sido objeto, pero que están conectados a ideas que forman parte del pensamiento universal. Vamos a digerir un poco esto porque quiero entenderlo mejor. Más que contradicciones, o sea que no había choque de opiniones ni oposición así férrea. El pensamiento de ambos filósofos prestados de esta a la política, o sea que están ejerciendo la política, en mala hora presentan coincidencias temáticas extraordinarias, aunque no coincidentes en su tratamiento, y llegan a desarrollar temas y asuntos que dan cuenta de la diferente formación de la que han sido objeto, pero que están conectados a ideas que forman parte del pensamiento universal. Voy a decirlo de entrada. Su pasantía por la política le ha privado a la filosofía venezolana de las reflexiones profundas de estos pensadores, a los que la patria les debe las más inquietantes ideas del pensamiento filosófico actual venezolano. Puro sarcasmo, estimado amigo. Veamos solo algunos temas coincidentes. Hay algo que coinciden y vamos a ver. Aunque de distinto tratamiento, la muerte aquí se observa por parte de Rosales un manejo extraordinario del pensamiento filosófico griego. ¿Qué es esto? De Platón, Sócrates, Aristóteles, etc. Qué interesante. Cuando Rosales señala que si me matan y me muero, significa que la muerte no es de ninguna manera mala. Y esto es lo interesante en el pensamiento filosófico rosalista. Y donde hay una abierta superación del pensamiento socrático. A Sócrates lo terminaron ejecutando con un veneno, ¿no? Pues al gobernador del Zulia no le asusta que con la separación del alma del cuerpo deje de sentir los placeres terrenales. Está como disfrutando de las mieles del poder, ¿no? De la posición de gobernador. Esa es la fuerza de él. Si me matan y me muero, ¿qué es eso? En la que deja abierta la posibilidad de una posible vida después de su existencia terrenal. Pero más feliz, pues tal frase está dicha en un presente indicativo. Eterno distinto hubiese sido si dijera yo morí, pretérito, perfecto simple. El tema de la muerte en Maduro es un tanto distinta, pues mientras que en Rosales el me muero indica acción, es decir, el que fue, sigue siendo el que es. Vamos a ver qué es esto. El tema de la muerte en Maduro es un tanto distinta, pues mientras que en Rosales el me muero indica acción, es decir, el que fue, sigue siendo el que es. En el pensamiento de Maduro, vamos ahora con el otro personaje, como se puede ver en la frase, mucha coincidencia que maten a alguien y al día siguiente esté muerto.
mucha coincidencia que maten a alguien y al día siguiente está muerto. Se señala la calidad de quietud eterna que tiene el que antes estaba vivo, es decir, el que era, y ahora es el que fue, está convertido. Por supuesto es un ser inerte. Dicho en el lenguaje vulgar, es una especie de embutido. La búsqueda del absoluto, como puede observarse, la búsqueda permanente del absoluto y de lo que no se les ha perdido en una constante en ambos filósofos. Así nos acercamos a una de las frases más profundas en ese sentido, de búsqueda en ambos en Rosales. En Rosales mencionaremos, no hay que pedirle peras al horno, y en Maduro se descubrió una aguja en un panal, no será un pajar. Ambas ideas son realmente revolucionarias, pues rompen con lo establecido y le dan un giro creativo a refranes populares y del sentido común, elevándolo a una concepción gramsciana, de Gramsci, el pensador Gramsci, ¿no? Del buen sentido, pues cuando la gente tome conciencia que las peras no se dan en los hornos y las abejas no tienen la posibilidad de esconder agujas en su panal, la gente tomará conciencia de que el mundo es muy distinto a lo que se cree que es, y de esta manera se abrirán las posibilidades de una vida mejor. Pensamiento matemático en Rosales. Es bueno señalar la reflexión en el campo de las matemáticas desarrollada por Rosales. Aquí tenemos su pensamiento político matemático, más vivo que lo conecta orgánicamente con Pascal. Él se refiere a Chávez. Fue reelecto por un periodo de 6 años. Ya lleva 9 en el poder, le quedan 5 para 13 y dice que no lee suficiente. Más claro, imposible. La cuestión de la identidad en Maduro. Por el lado de Maduro se observa la angustia existencial que le produce la profunda crisis de identidad que puede estar viviendo de verdad profundamente desgarrador. Ya va, ¿qué es esto? Por el lado de Maduro se observa la angustia existencial que le produce la profunda crisis de identidad que puede estar viviendo de verdad profundamente desgarrador. Así lo dice él. A veces me doy cuenta que soy yo mismo cuando me miro en el espejo. Esta sensación de desamparo identitario se expresa cuando toca el problema de su orientación sexual. Y así lo señala. Si yo fuera homosexual, lo asumiría a los 4 vientos. Me parece un poco una falta de respeto, ¿no? Profesores de la arena, pero bueno. Si lo dijo Maduro, si usted dice, si usted señala que el presidente dijo eso, bueno. Que se inserta del pensamiento de Zygmunt Bauman, de la modernidad, aquí está la comparación, lo intelectual con lo que estos personajes hablaban, del pensamiento de Zygmunt Bauman de la modernidad líquida, donde se pone el acento en la fragilidad y fugacidad identitaria y que en el filósofo Maduro se expresa nítida y vivamente en su pensamiento. Obviamente aquí no se queda la producción filosóficamente de estos dos pensadores. Como suele suceder en todo pensamiento complejo, hay muchos detalles ricos en ambos, pero ya me sobrepasé en el espacio y solo me queda recomendarles las dos obras más importantes de estos pensadores venezolanos. Manuel Rosales, compendio filosófico de un pensador en tránsito. ¿En tránsito de qué?
Tomo único editorial, Tiempos Nuevos y Maduro Nicolás. Soy hijo de Chávez, pero soy Chávez. Ser y no ser, esa es la cuestión. Como una fotocopia, ¿no?, del presidente. Editorial La Rana Roja. Fin del artículo. Vamos a reaccionar, vamos a analizar esto que acabamos de leer, que me parece extremadamente fuerte y no fácil de analizar. En primer lugar, estamos hablando del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, elegido en mayo. No sé qué año de mayo, ya no me recuerdo ya. Yo sé que en el 25 tiene que entregar, ¿no? O debe continuar según se den las elecciones de diciembre del 24. Si restamos 5 años, como en el 2019, 2018, por ahí fueron las elecciones en mayo. Es el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, elegido por votación popular. Si hubo abstención de mala manera, antivoto, los abstencionistas de los opositores fueron muy irresponsables. Fueron irresponsables y se fueron por la vía del golpismo, se fueron por la vía de las sanciones, se fueron por la vía de la confiscación, de las pérdidas de las empresas, de los activos, del oro. Se fueron por la vía guerrerista de la invasión con Donald Trump y compañía y se equivocaron. Ese no era el camino. ¿Qué dio por resultado? Ahí está el presidente Maduro en el poder. Y ahí están las sanciones, y ahí está el dólar paralelo, y ahí está todo el problema económico que tenemos actualmente. Por supuesto que hay errores y conflictos y podrán haber, no comprobados por mí, pero existe la posibilidad de que se haya dado mucha corrupción debido a la falla y a los problemas que existen en el gobierno nacional. Y eso es algo que no se puede tapar con un dedo. Eso es tan amplio, pleno como la luna llena, como decía el presidente Chávez el 8 de diciembre del 2012. En cuanto a Manuel Rosales, él es el presidente elegido para ser el gobernador del estado Zulia. El gobernador del estado Zulia. Y como se ve, no demuestra hasta estos momentos ningún tipo de posición en cuanto a iniciar una carrera presidencial para salvar al país, vamos a llamarlo así, para hacer cambios y transformaciones profundas en el país. Era el presidente de un jefe de Estado, la reunión de un presidente jefe de Estado con un gobernador de la entidad zuliana. Ahora, según entiendo al sociólogo Ender Arenas, vio que a pesar de que son de distintos partidos políticos, vio como una cierta armonía política y de tolerancia entre gobernador y presidente, lo cual me parece factible, me parece normal en ese sentido. Ahora, los puntos que hayan tratado estos dos personajes de la política venezolana, en verdad, según el sociólogo Ender Arena, no hubo trascendencia o de mayor importancia. O sea que los dos no tenían, según el sociólogo, ni la capacidad intelectual, ni la altura política como para
presentar proyectos importantes que ayuden a la región zuliana a mejorar en todos los aspectos. Todo lo contrario, parece que fue como una visita de amigos lo que se presenta ahí, en donde el gobernador pareciera que bajara la cabeza agachada ante el poderoso, todopoderoso presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Y lo que hablaron entre ellos, más que comprensible, fue algo incomprensible. No se sabe qué tema trataron. No hay unos resultados claros y concretos de mejoras a corto o mediano plazo para el Zulia. No se sabe nada. O sea, el sur del lago estuvo en una tremenda emergencia producto de las lluvias que recientemente se dieron. Hubo muchas pérdidas. El Zulia es uno de los estados más castigados por la inflación y por el alza de precios. No se habló de la creación de empresas, no se habló de fuentes de trabajo. Entonces la reunión, ¿a qué viene entonces? ¿Cuál es el propósito? Que ellos debieron como haber hecho una rueda de prensa, el gobernador y presidente, y decir, bueno, estos fueron los puntos que vinimos a tratar aquí en nuestra agenda y vamos a comenzar a partir de la fecha tal, vamos a empezar la construcción o vamos a empezar el inicio del proyecto agropecuario. Siempre, mire, el tema de la planicie de Maracaibo está más que manoseado. O el puerto de aguas profundas cuando Arias Cárdenas, o el puente alterno al puente sobre el lago, o continuar la construcción del metro de Maracaibo, que da vergüenza que hayan paralizado el proyecto y no haya continuado. El problema de la vialidad, o sea, eso no debió haber sido solamente reunión de presidente y gobernador, sino que ahí debieron haber estado en dicha reunión todos los alcaldes del estado Zulia y cada quien con su agenda. Y en cuanto a la agenda de cada alcalde, ir priorizando en cuanto al situado constitucional que le corresponde al estado Zulia, ir más o menos conceptualizando y priorizando las temáticas más importantes que la región requiere. Alimentación, trabajo, salud, bienestar y una infinidad de problemas que se pudieron haber abordado, pero según lo que me explica el sociólogo, la reunión que hubo entre el presidente y Manuel Rosales no arrojó resultados importantes, sino que lo que hablaron fueron asuntos personales entre ellos, sin ninguna trascendencia ni ningún tipo de importancia. Aquí lo que les interesa es que, como viene Francisco Amelias, se va a encargar como el jefe político del PSV, va a buscar todo lo posible de quitarle la gobernación a Manuel Rosales. Pero si Manuel Rosales baja la cabeza y se entrega al Ejecutivo Nacional, no sé hasta qué punto sería importante para el Ejecutivo Nacional que Rosales pierda o no la gobernación del Zulia. No sé qué tan importante sería eso. Tal vez como fuentes de trabajo para la gente del PSU que está en el Zulia, la gente que salió de la alcaldía, salió Tony Bosa, gran amigo Tony Bosa, salió el economista, salió mucha gente de la alcaldía y quedaron otra vez por fuera. Toda esa gente regresaría si logran la alcaldía y la gobernación.
Pero es que todo ese trastorno que se dio en la política en el estado Zulia se debió a la traición, y así lo digo, la traición que hizo Juan Pablo Guanipa al no aceptar la gobernación del Zulia. ¿Quién lo manda a estarse filmando en las guarimbas? Que es algo ilegal, los saqueos, la violencia. Eso no eran protestas pacíficas, eso eran guerras campales en las calles. No tenías que filmarte ahí. Tenías que demostrarte en manifestaciones de paz, no en la tirazón de piedras y bombas lacrimógenas. Entonces, como fuiste un cobarde, Juan Pablo Guanipa, entonces se entregó la gobernación y la alcaldía a una llave que no funcionó. Lo que hicieron fue aumentar los impuestos en la alcaldía de Willy Casanova. Fue un completo desastre. Vayan a pagar el derecho de frente, vayan a pagar los impuestos ahora, el, el asunto de los carros, ¿cómo es que se le llama eso? Todos los impuestos exagerados. Eso fue un desastre, y fue tan desastrosa tanto la gobernación como la alcaldía de Omar Prieto y Willy Casanova, que perdieron. Y se montó un nuevo alcalde y se montó nuevamente Manuel Rosales, en verdad. Pero lo que hablaron, según relata el sociólogo y politólogo Ender Arena, es un sarcasmo de que no tiene mayor trascendencia ni mayor importancia ni para el Zulia ni para Venezuela la llegada del presidente. Simplemente de decir, todo está en orden, te está portando bien, estás cumpliendo las órdenes que te dije, estás alineado al gobierno nacional, o eres un insurgente o eres un insubordinado. Sabemos que las armas de la República las tiene el Ejecutivo Nacional, el Ejército, la Guardia. Ya Manuel Rosales sabe lo que es estar preso. Manuel Rosales sabe quién tiene el poder. Pero lo que dice Ender Arena, ajá, tu posición como gobernador y el otro como presidente, ¿fueron dos amigos que vinieron a almorzar aquí? ¿O en verdad sí hubo dolencia por los demás 4 millones de habitantes que viven en el estado Zulia y la mayoría está en extrema pobreza? Yo creo que podría, me atrevo a decir, como un 80%. Y sobre todo más en el mes de noviembre con el alza del dólar paralelo y del dólar con respecto al bolívar y todo eso. Eso nos que compramos. ¿Cómo es posible que un almuerzo de $5 nos cueste, pasando largo, los 100 bolívares? Largo, lejos, lejos. Terminas pagando un almuerzo de $6, 5 o $6, vas pagando como 170 bolívares. ¿Y cuánto que te gana un venezolano al mes? $7. Y el pasaje por puesto aquí, tú pagas medio dólar en cada carro por puesto, o sea, pagas 7 bolívares. Y las gasolineras, todo, no hay ni ya, quitaron el subsidio de las gasolineras, siendo como lo decía el presidente difunto, el país con las mayores reservas petroleras en el mundo. Ajá, pero también tenemos una de las gasolinas entonces más caras del mundo entonces. Entonces, ¿qué pasó aquí? Pues, es lo que pregunto yo. Por aquí, antes de terminar el artículo, quisiera encontrar algo de Bolívar. Vamos a ver si lo consigo rápido o ya se pasó de largo. Hay una reacción por aquí que no lo tenía preparado, pero quisiera comentarlo. Me voy a dar unos segundos para buscarlo rápidamente. O se los puedo decir tranquilamente porque lo recuerdo bien. Lo recuerdo bastante bien. Vamos a ver.
Lo recuerdo bastante bien. Vamos a ver, lo que pasa es que lo quiero leer de tal cual como está la propiedad intelectual acá. Vamos a ver en este grupo de WhatsApp. No vamos a perder más tiempo. No vamos a perder más tiempo. Hay un pensamiento bueno y un pensamiento no tan bueno de Simón Bolívar. Vamos a decir, el pensamiento bueno y el otro que es crítico. Por cierto, murió una Miss Venezuela desde el 56. Ley natural de vida. Vamos a, por lo menos el pensamiento bueno lo consigo. Aquí hablaba 192 años de la muerte del Libertador. El hombre más importante de Sudamérica, que molleja de orgullo tengo, dice la socióloga la compañera. Si la libertad significa morir por la gloria de Venezuela, no tengan miedo, Dios está del lado de los buenos de corazón. O sea, ella siente mucho orgullo y... Ajá. Pero no me rindo. No me rindo, no me rindo, no me rindo. Vamos con la parte crítica. Si lo conseguimos, lo leemos. No se me va a escapar. Porque igualmente lo vamos a decir. No quiero perder mucho tiempo. Vamos a ver. Es que el Mundial de Fútbol en verdad acaparó mucha noticia, ¿no? En los grupos de WhatsApp. Acaparó bastante noticia y nos dedicamos, por cierto, a eso. Nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo a un mismo ciudadano en el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él a mandarlo, de donde se origina la usurpación y la tiranía. Simón Bolívar, Congreso de Angostura, 1819. Aquí tenemos lo que era la Gran Colombia. Sí. Es un pensamiento que se mantiene vigente. Pero hay otro pensamiento más fuerte que no lo conseguí y no voy a perder más tiempo ya. No voy a perder más tiempo en buscarlo. Último grupo de WhatsApp que voy a leer aquí. Si no lo conseguimos, lo dejamos así. Taca, 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 taca. Vamos. Vamos a ver. Es que este mundial de fútbol. Dios mío, si yo lo hubiera tenido a tiro, no pierdo tanto tiempo con el mundial. Bueno, es que si me, o sea, no es que perder el tiempo, a mí me fascina el fútbol y el mundial de fútbol. Es más, soy apasionado del fútbol. Ya, listo, me rindo. Vamos a decirlo tal cual como lo aprendí y lo recordé. Bolívar se presentó como un héroe nacional.
Pero lo que he leído yo con respecto a los antibolivarianos, no vamos a buscar más. Listo, no perdamos más tiempo por respeto a la gente que está viendo el video. Pero Bolívar se dice el artículo, no literalmente, sino según lo recuerdo, fue un separatista y entregó la colonia a Inglaterra en cuanto a deuda externa, en cuanto a territorio, traicionando la Hispanoamérica por el título de libertador. Entonces, ese pensamiento que dice de que no hay nada más peligroso que un líder, vamos a llamarlo así, ¿no? Se mantenga en el poder porque muchas personas se acostumbran a, a obedecerles y él se acostumbra a mandarlo. Se siente como indispensable, ¿no? Ese mismo pensamiento se aplicaba con Bolívar, porque él quería ser libertador, pero también quería ser como indispensable en cuanto al pensamiento, ¿no? A ver, aquí lo tengo otra vez. Nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo a un mismo ciudadano en el poder. Pasó con el presidente Chávez y ahora está sucediendo con el presidente Maduro. Y puede suceder también con Manuel Rosales en el estado Zulia. Parece que no hay otro gobernador capacitado en esta región que Manuel Rosales. El pueblo se acostumbra a obedecerle y él a mandarlo. De donde se originan la usurpación y la tiranía. Simón Bolívar, Congreso de Angostura en 1819. Pero también se le acusa a Bolívar, los antibolivarianos. Vamos a ser objetivos y responsables con lo que estamos hablando. Y no es que lo diga yo, eso lo dicen los antibolivarianos. Él rompe con la Hispanoamérica, él siendo español, se convierte en un separatista y él prácticamente se rinde a los pies de Inglaterra, dándole suministros, dándole recursos, ayudándolo con las tropas. La única manera de poder derrotar a un imperio es uniéndote a otro imperio. Y Bolívar, antes de empezar toda esta aventura, tuvo que ir a Inglaterra a cambio de algo. Porque Inglaterra no, por supuesto, si le convenía derrotar al imperio más fortalecido y más rico y más poderoso de la época, que era el imperio español. Por supuesto que le interesaba, pero aparte de eso, la deuda externa que arrastramos de la guerra de independencia, las masacres, las violaciones, los asesinatos, los fusilamientos, la sangre que corrió. Hispanoamérica, si no estuviera ahorita bastante fuerte, bastante poderosa, a la larga hubiéramos quedado en un federalismo. Era imposible mantener una sola capital. Hubiéramos mantenido un estado federal como los Estados Unidos de América. Yo veo la Hispanoamérica que hubiera quedado como cada país con sus propias leyes, pero unidos a un gobierno central, como los Estados Unidos de América. En verdad, yo hubiera visto la Hispanoamérica así. Pero la rebeldía de los blancos criollos en contra de los peninsulares no tuvieron alcance. Y prácticamente lo acusan de eso, de entregarse, de arrodillarse, de decir que hay una estatua de Bolívar en Inglaterra donde dice que la propia Inglaterra está mandada por la providencia a gobernar el mundo
según su dirección y voluntad. Una cosa sumamente peligrosa. Por esa razón, Bolívar pudo haber tenido muchos aciertos. Es más, se piensa de que la esclavitud y los derechos en Venezuela con respecto a los hombres, a los negros y los esclavos, eran mejor atendidos que los anglosajones. Los anglosajones prácticamente hicieron un exterminio de los indígenas allá en América del Norte. Aquí no, aquí hubo respeto, aquí se buscó convertirlos al cristianismo y civilizarlos. Una cosa muy diferente, aquí la iglesia actuó de buena manera. En cambio allá en el norte era guerra tras guerra. Y si tú vas a Cuba, por ejemplo, creo que Cuba estuvo un tiempo en poder de los Estados Unidos, no estoy seguro. Bueno, hubo islas en donde no consigues un solo indígena. Arrasaron con todos completos. O hay negros, o hay blancos, o mulatos. Pero los indígenas desaparecieron por completo. Pero si recorres toda la Hispanoamérica tal cual como fue, tú consigues indígenas en todos los países. Claro que habían imperios que eran atroces, como el Inca, y que era muy poderoso en Sudamérica, y el Azteca. Aquí habían sacrificios humanos, y había esclavitud, y había dictaduras, y había masacres, y había barbarie, y había de todo, civilizaciones atrasadas terribles. Y los españoles hicieron un gran esfuerzo por 300 años en civilizar estos pueblos y convertir las plazas mayores y los cabildos y todo eso en dar un orden que fue destruido por un hombre que fue a buscar recursos en Inglaterra y en los Estados Unidos, en verdad. Entonces ese es el problema, hay que saber la historia tal cual como es. No podemos tener ese idealismo de convertir la figura de un hombre que tuvo sus aciertos y sus errores, que fue en verdad un hombre culto porque tuvo grandes profesores desde joven como Andrés Bello y Simón Rodríguez, pero estaba muy influenciado y muy enardecido por la época de la Revolución Francesa. Libertad, igualdad y fraternidad, y esas ideas de la Revolución Francesa que acabaron con toda una monarquía en Francia, él las traía hacia Venezuela, en verdad, tal cual como lo hacía también Francisco de Miranda. Pero Francisco de Miranda fue en verdad el hombre más ilustre y mejor preparado que tuvo este país. Lo que pasa es que ella estaba muy anciano ya para momentos en cuando lo traicionaron y no lo dejaron ir y lo entregaron como un canje para conseguir pasaportes o visados para llegar a Europa. Lo entregaron, lo traicionaron, porque que había entregado la República en Puerto Cabello y lo que estaba buscando un armisticio porque lo que iba a haber era una masacre ahí. Las fuerzas entre los españoles en Monteverde y los criollos era muy desigual y lo que iba a haber era una masacre. De pronto hubieran terminado todos muertos, pero se necesitaba un chivo expiatorio y tenía que ser Francisco de Miranda, el más viejo. Y termina muriendo en la Carraca, don Francisco de Miranda. Eso fue lo que sucedió ahí. Pero bueno, ese es el pasado. Por eso que yo estoy en contra, totalmente en contra de construir una Venezuela y una constitución
basado en unos pensadores, unos hombres que fueron protagonistas y fueron héroes, sí, de la historia, de la época de la independencia, pero ellos actuaron según el momento histórico, según la época que vivieron. Nosotros estamos en una época distinta que tenemos que ir rumbo a la globalización y al comercio internacional. Para que Venezuela pueda prosperar tienen que ingresar millones de dólares, millones de euros, tienen que entrar divisas de todas partes del mundo. Es la manera productiva, tenemos tanta riqueza para hacer turismo, para cuidar al turista, para poder otra vez dejar que la propiedad privada se encargue del campo y no socializarlo, no que el gobierno nacional no se encargue con esos fondos zamoranos, sino dejar que la empresa privada produzca los alimentos necesarios que se necesitan. Es decir, hay tantos temas como para construir un proyecto político. Tenemos que dolarizar, necesitamos una moneda unitaria que en verdad cabe con la pobreza en Venezuela. Que cuando salgamos afuera con nuestros bolívares no nos tengan repugnancia, sino que vayamos con el dólar, que se comercializa el dólar aquí en Venezuela. Entonces Bolívar tuvo sus aciertos y tuvo sus errores. Pero regresando al artículo del profesor Ender Arenas, el sarcasmo indica de que ninguno de los dos hombres tiene la altura intelectual ni la capacidad, como no hablo de la moral porque como no tengo pruebas de la corrupción que muy posiblemente muchos venezolanos la pueden ver en cuanto a las carencias que nosotros tenemos, a los proyectos fallidos, en cuanto a todas las promesas incumplidas. Eso está prácticamente a flor de tierra y todos los venezolanos lo pueden comprobar. La gran corrupción y los boliburgueses o los nuevos ricos o los que se coronaron. Parece que Manuel Rosales encontró una posición más cómoda en llevar la secuencia y bailar al compás del Ejecutivo Nacional. Es que si estaban realizando funciones de presidente y gobernador está bien, pero debió haberse formado también un consejo estadal, donde estuvieran también los alcaldes, los diputados y los concejales, ¿por qué no? Y hacer una gran reunión y un derecho de palabra. Y aprovechar la oportunidad de la visita del presidente al estado Zulia, como debe ser. Pero cada quien sin improvisar y sin criticar y arrastrar otra vez los errores del pasado. Simplemente, presidente, el proyecto más importante que tenemos en este momento de urgencia para el Zulia es este. Y viene cada alcalde, bueno, en mi municipio, señor presidente, necesitamos actuar de esta manera. Y esto va en pro de la nación, señor presidente. Y así, una reunión seria, en verdad, de jefe de Estado con los jefes regionales y de municipios, como debió hacerse. Si Hispanoamérica hubiera existido y no hubiera habido traidores contra la Hispanoamérica, fuéramos un Estado federal, fuéramos poderosos, tuviéramos un mismo pasaporte con entrada a la Comunidad Económica Europea. Pero lastimosamente el nacionalismo es lo que ha acabado y ha llevado a la derrota a todos estos pueblos, como lo dijo Mario Vargas Llosa. Y el nacionalismo todavía sigue haciendo daño. Pareciera que el nacionalismo es caudillismo, nuestras parcelas. Y no nos vemos globalizados.
Aquí hubo recursos en Venezuela donde llegó el barril del petróleo el más alto nivel en toda la historia. Pero fue en el gobierno de Hugo Rafael Chávez Frías. Pero pareció que el presidente de ese entonces pensaba de que el barril no iba a bajar de 100 nunca. Que los estados desarrollados, industrializados, no iban a hacer nada al respecto para que bajara ese precio del petróleo. Y en verdad pasó. Luego el presidente Chávez acusó de que lo intentaron asesinar, como finalmente, según parece, sucedió. Simplemente que ahora los magnicidios se dan hasta por una taza de café, no tienen que hacerla estilo Kennedy. O sea, un magnicidio a balazo, o como pasó con el presidente de Egipto, o como sucedió con el archiduque en la Primera Guerra Mundial. Simplemente por la boca que muere el pez. Por alguna circunstancia biológica le inocularon un cáncer que le costó la vida al presidente Chávez, en verdad. Que vuelvo y repito, habrá tenido muchos aciertos, pero lamentablemente y aún insiste en muchos errores donde se están importando ideas que son arcaicas del pasado, más que todo de Cuba. ¿Por qué en vez de desarrollar las comunas no desarrollamos la propiedad privada y el Estado federal y fortalecemos las gobernaciones y las alcaldías? Porque no podemos transferir todo el poder completo a los gobernadores y alcaldes que también fueron electos por voluntad popular, así como fue electo el presidente de la República. Entonces ese derecho hay que respetarse también, porque fue la voluntad popular. Entonces, en conclusión, en cuanto a lo que dice el sociólogo y el director de la Cátedra de Posgrado de Ciencias Políticas, el profesor Ender Arenas, él comparó con algunos pensadores filosóficos de la historia la reunión entre el presidente que se hace llamar a sí mismo presidente obrero, no lo estoy diciendo yo. Sí, pero de presidente obrero ya tienes que salir de ahí. Se supone que ya estudiaste, que ya te preparaste. ¿O en qué invertiste tu tiempo entonces? Ya no eres el presidente obrero, porque el haber sido diplomático por muchos años y canciller, o presidente de la Asamblea Nacional, o diputado, eso te dio una experiencia personal mucho más importante de lo que te puede haber enseñado un profesor en una universidad. Entonces ya no eres un presidente obrero, eres el presidente de jefe de Estado. Y tienes que actuar como tal y tienes que reunirte con las personas idóneas que en verdad te asesoren correctamente, por economistas, por sociólogos, por ingenieros para las obras, por gerencia pública, por las mejores personas para la conducción y el desarrollo nacional. Ya no eres el presidente obrero, comenzaste como el presidente obrero, señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Ahora es el jefe de Estado y se le respeta como tal. Por lo menos yo jamás voy a decir que es ilegítimo. Yo sí lo reconozco como presidente. Eso sí, demuestre el mejor proyecto político para que convenza al país de que la opción del Partido Socialista Unido de Venezuela, encabezado como usted, como candidato presidencial, es la correcta para seguir el rumbo de Venezuela. Y en cuanto al señor Manuel Rosales, yo entiendo su posición como gobernador del estado Zulia, recibiendo al jefe de Estado.
Pero pareciera que no, según lo que me dice el sociólogo Ender Arena, no tocaron un solo tema interesante. De decir, bueno, ¿por qué no me transfiere nuevamente a mí la planificación y el desarrollo del metro de Maracaibo? Porque no tuvo el Guáramo de decir algo parecido como eso. O el puerto de Aguas Profundas. No, es que no hay plata porque las sanciones, ajá, está bien. ¿De qué manera nosotros podemos seguir bajando esas sanciones? Con elecciones legítimas. Y con reconocer las autoridades locales de cada región. Estado federal. Sí podemos lograrlo. Y se necesita armonizar las relaciones internacionales con el gobierno de Estados Unidos, esté quien esté. Ya ese odio de antiimperialista, ese odio del imperialismo yanqui, ya quedó en el tiempo que así, ese fue el estilo de gobernar de Chávez. No sea, señor presidente de la República, una fotocopia de Chávez. El chavismo terminó. Ese fue un pensador y una corriente filosófica. Aunque usted se guíe por el chavismo, usted se adapta a estos tiempos del siglo XXI con el madurismo, el actuar de su gobierno nacional en estos tiempos del año 2022 en adelante. Y el chavismo se ubicó, fue finalizando el siglo XX y comenzando el siglo XXI. Por 13 años, lo que hablan los 13 años de Ender Arenas. Y si usted se eligió en el 2013 de presidente Nicolás Maduro, al 2010, al 2020 llevó 7 años. O sea que usted, y en el 2022, 12 años, y para el año que viene cumple los 13 años, ¿sí? Va a superar el récord de los 13 años de Chávez, si llega al 2025, y lo va a sobrepasar. Y vamos a tener un mismo gobierno con 2 presidentes. Es decir, desde 1999 hasta el 2025, ¿cuántos años hay? 26 años o más. Como 25, vamos a llegar a casi 30 años y de salir electo nuevamente. Pasa de largo los 30 años. Y lo más probable es que quieran ser como el PRI mexicano. Buscar un sucesor cuando usted ya en verdad no le dé la fuerza para que continúe en su gobierno, como lo hizo el gobierno de Cuba. Pero bueno, esos son otros países. El caso es que la crítica más importante que hace el sociólogo Ender Arenas es qué habló usted y qué reunión tuvo con los alcaldes, con los concejales y los diputados del Consejo Legislativo, que en vez de tirarse piedra unos con otros, en vez de verse como, ya usted no está ahí como Nicolás Maduro, usted está ahí como el jefe de Estado. Y ese no era Manuel Rosales, ese era el gobernador del estado Zulia. Y Rafael Ramírez, de haber estado presente, era el alcalde de Maracaibo. Y hace falta otra alcaldía para Maracaibo Oeste. ¿Cuándo por fin lo van a hacer? Ese proceso de descentralización. Ese Maracaibo Oeste tiene que tarde o temprano, tiene que aparecer. Hay muchos barrios y hay mucha región por el lado oeste de Maracaibo que ya merece su propia alcaldía, en verdad. Así como se construyó el municipio de San Francisco, se necesita el municipio para Maracaibo Oeste. ¿Eso no se habló entonces? ¿De qué se habló? ¿Qué puntos trataron? ¿No se pueden hacer públicos o qué? ¿O es que yo no estoy informado? ¿O el sociólogo Ender Arenas no estuvo informado
de lo que en verdad ustedes trataron. Por eso es que habla con sarcasmo de que yo los llama filósofos. Ustedes son servidores públicos, ustedes son personajes electos en votación popular, vamos a llamarlo así. Votos que tienen que ser vigilados mesa por mesa, centro de votación por centro de votación. Y junta electoral principal de Estado tiene que irse vigilando esos votos hasta Caracas para que todo coincida y quede perfecto y se respete la voluntad del popular de la nación. Así es como se tienen que hacer las cosas. Entonces, hacemos este análisis, esta reacción en base el sarcasmo del sociólogo de la arena significa que el contenido fue vacío y que no hubo una preparación efectiva, importante, porque la próxima reunión que tendrán ustedes dos será cuando Rosales vaya a Caracas, con una carpetica bajo el brazo, ojalá, haciendo las propuestas correspondientes para la mejora del Zulia. ¿O es que acaso hay un boicot político, pregunto yo, de que no le interesa que al presidente Maduro de que Manuel Rosales brille en el Zulia con proyectos prácticos y confiables que le den oxígeno a su partido Un Nuevo Tiempo y a él como candidato presidencial? Yo creo que el interés nacional y el interés de la gente que vive en la región zuliana está muy por encima de los intereses políticos que puedan tener. Eso es lo que pienso yo. Por eso que no debe haber antagonismos, ni egoísmos, ni bloquear ningún tipo de proyecto importante para la región zuliana. Eso es lo que pienso yo. Entonces esta es la reacción del artículo que me encontré de un profesor que en verdad me analizaba la política con altura en las aulas de la Escuela de Sociología de la Universidad del Zulia, en verdad. Por supuesto que habló de una forma muy coloquial, de una manera que fuera entendible, como en parábola, en metáfora, pudiéramos llamarlo mejor, en metáfora, metafóricamente hablando, que la reunión pareciera que no tuvo ninguna trascendencia, ningún punto importante, ningún acuerdo interesante para el desarrollo y el bienestar de la región zuliana. Es lo que dice el sociólogo. Yo le respeto su posición. Yo en verdad no estoy informado de lo que habrán hablado tanto el jefe de Estado como el gobernador del estado, Zulia. No estoy informado, no sé qué habrán tratado. A puerta cerrada parece que no hicieron ninguna rueda de prensa, ni con los alcaldes, ni con los diputados, ni con nadie. Parece que eso no se dio. No sé qué en verdad pasó. Pero sí queremos que en verdad los políticos cumplan con el trabajo encomendado por el pueblo para que todos tengamos bienestar social. Entonces, ¿para qué se postularon entonces si no lo van a hacer de una forma eficaz, eficiente y efectiva? ¿Para qué se eligieron entonces? Por las mieles del poder. Eso no dura para siempre. Incluso la vida es demasiado corta. Que cuando se te acaba la vida, entonces quedas como el presidente Carlos Andrés Pérez, tratando ya en la vejez enderezar el entuerto que hubo. Y resulta que no lo dejaron, sino que tuvo muchos enemigos y traidores en su partido y en las Fuerzas Armadas, y traidores solapados como Rafael Caldera, con su discurso en contra del paquetazo de Miguel Rodríguez, pero que era necesario esos créditos del Fondo Monetario Internacional, y donde no se aumentaba tanto la gasolina,
como está ahora disparada y dolarizada a como a más de $20 el tanque, pues. Una cosa increíble, en verdad, lo que hicieron en el Caracazo y los golpes de Estado y los intentos de magnicidio que se salvó de milagro el presidente Pérez en ese entonces. Entonces, bueno, le entiendo, profesor Ender Arenas. Usted será responsable de su artículo y de su propiedad intelectual. Yo le entiendo lo que usted quiso eh, informar, mencionar o manejar ese punto de vista que usted trató ahí. Yo le entiendo perfectamente. Pero yo creo que, pienso yo, mi punto de vista personal, que tenemos que ser más respetuosos con tanto con el presidente de la República como con el gobernador del estado Zulia, en verdad. Simplemente se pudo haber utilizado otros términos. Bueno, nosotros quisiéramos saber en qué punto, en qué acuerdos quedaron en la reunión que sostuvieron, tanto el jefe de Estado del Ejecutivo Nacional como el gobernador del estado Zulia. Si lo hubiera dicho de esa forma, yo lo veo más respetuoso. No es necesario llegar a ese sarcasmo, porque están las leyes y existe una ley contra el odio y esas cosas y hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que ser respetuoso con las autoridades, tanto nacionales como regionales, pero sí con una posición crítica y objetiva, sí. Crítica y objetiva y de altura, es lo que pienso yo. Es lo que manifiesto yo en verdad. O sea, no tapar las cosas, pero de decirlas de una forma decente y respetuosa. Bueno, si en verdad te gustó el video, si te llamó la atención, por favor regálame un like. Estuvimos hablando del sociólogo Ender Arenas y director de Ciencias Políticas de la Universidad, del posgrado de la Universidad del Zulia, en su artículo de la reunión que sostuvieron Manuel Rosales y Nicolás Maduro. Si te gustó el video, por favor regálame un like para saber que te gustó. Si quieres suscribirte al canal y tocar conmigo y compartir temas de actualidad, bienvenido seas, estimado. Y si quieres compartir este video en redes sociales, en verdad me harías un gran favor. Se les aprecia y se les respeta como siempre. Les habló Ernesto Rondón. Estamos a 20 de diciembre del 2022. Son las 9:02 de la noche. Bendiciones para todos.